Perfecto, muy bien, listo. Bienvenidos y bienvenidas todos a la primera clase del tercer periodo de Instituto 2025. Todavía estamos en 2025, ¿ok? Muy bien, entonces, bueno, en la clase o en la etapa anterior estuvimos viendo el Nuevo Testamento y ahorita vamos a continuar leyendo este libro. Ahora estamos en la sección de Apocalipsis, perdón, de Hechos hasta Apocalipsis y nos quedamos o vamos a continuar desde el libro de Efesios en adelante. Entonces, espero que podamos haber leído un poco la clase para no estar un poco perdidos, ¿no? Perfecto. Entonces, a través del grupo, como ustedes sabrán, yo comparto el libro y los capítulos que se van a estudiar y ustedes los leen en casa tranquilos y luego ya podemos comentar todos aquí, porque no puedo abarcar los cinco capítulos completos y enteros. Listo. ¿Me confirman si ahí se puede ver la compartición? Hola. Sí se ve, Víctor. Sí se ve. Perfecto. Muchas gracias, Yulexi. Listo, entonces, como podemos ver, aquí está este lugar llamado Efeso, por el cual vamos a estudiar el libro de Efesios. Ese es como su gentilicio, ¿no? De Balsar, balsareño. Entonces, los de Efeso eran efesios. Y si ustedes se pueden dar cuenta, aquí había un puerto súper grande e importante. Entonces, cuando hay una cuestión como esta, hacen que las ciudades pues tengan un mayor ingreso laboral, mercantil, comercial. Entonces esta ciudad pues fue muy importante en su tiempo. Y había una capilla y una rama de la iglesia de Jesucristo. Entonces, como para ese tiempo todavía no habían inventado este tema de transmisiones vía satélite, ni el wifi, ni el internet, ni nada de estas cuestiones, lo hacían a través de cartas. ¿Ya? Y nosotros las conocemos con el nombre de epístolas. Epístolas significa carta. Muy bien. Y así se comunicaban. Y esta epístola de los Efesios fue escrita por Pablo. Eh, en estas cartas pues se enviaban instrucciones a los miembros de cómo debían continuar en el Evangelio. Recordemos que en los pueblos anteriores tenían algunas dificultades, algunos miembros estaban no estaban obedeciendo algunos mandamientos como la ley de castidad, habían otra rama en la que no creían en la resurrección de Cristo, por ejemplo en Corinto. Entonces, ¿qué hacía? Pablo tenía que escribir una cartita y decirle, oiga hermano, ¿y cómo es la cosa? ¿No se acuerda que nosotros enseñamos esto y lo otro? Para corregirlos. ¿Ya? Hoy por hoy tenemos la oportunidad de ir a la capilla o recibir las conferencias generales cada 6 meses a través de la tecnología como los del Internet. Y en este tiempo era a través de las cartas, era la única manera. Ahora imagínense también cuánto demoraba en llegar una carta de un lugar a otro. Cuando Pablo escribió esta carta, estaba preso en Roma, Italia. Entonces, por acá está Italia, ¿ya? Entonces, esta que parece una bota es Italia. Esta carta debía de llegar, atravesar toda esta cuestión, Mar Negro y tantas cosas y llegar ahí a Efeso, ubicada en Asia Menor. Bien. Entonces, imagínense ustedes la vuelta que tenían que hacer ah, para que estas instrucciones pudieran llegar hasta allá. Listo, ahora sí, vamos a los que nos compete. Vamos a empezar. Ok, bueno, por aquí veo algunos nuevos. Bienvenido James, bienvenido Jensi, bienvenida María Elena, Carlos Rugel también. Listo, hermana Araceli, bienvenida. Chévere, gracias por estar aquí. Perfecto.
Listo, entonces vamos a empezar en Efesios 1. Ya les comparto pantalla. Yo sé que ustedes tienen su Biblia a la mano, pero vamos a utilizar la tecnología. Y van rayando en su Biblia los versículos que les van gustando, obviamente, ¿no? Listo, vamos a empezar con Oliver. Por favor, Oliver, léenos el capítulo 1, verso 1. Listo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Efeso. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien puede comentarnos qué entienden por la palabra santos? ¿O por qué Pablo le decía santo a las personas? ¿Qué entienden ustedes por santo? Alguien puro. Gracias, Zuleika. ¿Alguien puro? Muy bien, correcto. ¿Qué más piensan ustedes? Porque nuestra iglesia dice de los santos de los últimos días. Y estoy seguro que les han preguntado, entonces ustedes también creen en los santos, pues, ¿o no? Nubia, ¿no te han preguntado eso? Disculpa si me han preguntado si creemos en los santos. Claro, porque tu iglesia se llama de los Ah, santos sí, del séptimo día. sí, por supuesto. ¿Ya? Me han preguntado tanto en la misión como ahora en la universidad, ¿no? Ujú. Porque muchas de las personas desconocen totalmente de la iglesia. Entonces ellos, aquella persona, lo que escucha es como lo que tiene su propia percepción de lo que escuchan, ¿ya? Perfecto, gracias, Nubia. Bienvenida Marixa, bienvenida Yulexi, Yulexi Pluas, para no confundirlo con Yulexi Ávila. Listo. Hola, hermanito, aquí estoy. ¿Sí me agregó? Sí, ya la agrego, no se preocupe. Ya, listo, gracias. Perfecto, entonces gracias Zuleika y Nubia por su participación. Claro, mucha gente cree que al llamarnos de los santos de los últimos días es porque también creemos en santos, pero no es así, sino es que estamos siguiendo esta enseñanza de Pablo de llamarle santo a aquellas personas que están intentando o se esfuerzan por vivir de una manera más santa. O sea, yo sé que entendemos por santo una persona que no se equivoca, nunca le da coraje, se machuca el dedo y nunca se le sale una mala palabra, ¿no? O alguien ficticio que hace alguna especie de milagro, como en otras religiones. Pero acá Pablo se refería a aquellos miembros de la iglesia de Cristo, seguidores de Cristo, que se esfuerzan por guardar sus mandamientos. Entonces, cuando ustedes tengan esta situación que les digan, ah, entonces, ¿qué? ¿Todos ustedes son santos? Sí, somos santos porque nos esforzamos por vivir de una manera más santa, nos esforzamos por seguir a Cristo y sus enseñanzas. Yo sé que se nos hace difícil decir, uy, ser santo. Yo no soy santo. Peormente el hermano Víctor va a ser santo, porque tenemos una creencia media rara en cuanto a esa palabra. Pero en sí, todos los que estamos aquí en la clase, todos los miembros de la iglesia, somos santos, santos de los últimos días. Entonces, cuando escuchen a las autoridades generales o en los escritos de los profetas nuestros antiguos de la restauración del Evangelio, se van a referir a nosotros como sus santos, mis santos. Significa seguidores, personas que se esfuerzan por vivir de una manera más sana. Listo. ¿Preguntas hasta aquí sobre ese punto o esa palabrita? Escucho una timbrada. ¿Quién más llegó por aquí? Scarlett, bienvenida. Dylan, bienvenido. Pedro, bienvenidos a la clase. Listo, al final tomaré una captura para el registro de la asistencia, porque ya hay mucha gente y después se me van a perder. Listo, oh, Pedrito, necesito que me ayudes con una lectura. Por ahí está cerca para leer. Sí, sí. Si puedes leer, Pedrito. Sí, sí, ¿qué versículo? Perfecto, ayúdame. 4, 5 y 11 nos saltamos.
Ok. Según nos escogió en el antes. Eh, perdón. Hola, Pedrito. Sí, sí, es que ya que según nos escogió él en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad. Perfecto, muchas gracias, Pedrito. El 11, el 11, el 11, el 11. Ya te hice colgar. 11. Ya se fue Pedrito. Hermana Yulexi Plúas, porfa, nos podría ayudar con el verso 11. Hola, hermana Yulexi. Le escucho, le escucho. Sí, el Es que verso se me va 11. la... Hola. Sí, ahora sí, le escuchamos. Ayúdenos, Ahora, porfa, con el verso 11. ya, 11, ya le leo. Dice, en el, en el asimismo, a ver, en el asimismo obtuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿El 12 también? No, 11 nomás. Muchas gracias, hermana. Ya. Perfecto, entonces aquí vemos otra palabrita interesante. Dice predestinado o preordenado. ¿Qué significará esa palabra? Bueno, significa que tú has sido llamado o escogido antes de que algo sucediera. Por ejemplo, el Señor nos dice en Efesios que hemos sido y conocidos por Él y somos adoptados por Él desde antes que nosotros existiéramos o existiera la tierra en sí. Ya habíamos sido adoptados como hijos suyos, predeterminado. Ya. Pero hay algo que aclarar, mis hermanos. A veces nos confundimos con este tema de la preordenación porque pensamos o creemos que ya tenemos el camino trazado desde antes de nacer. Ya. Puede ser que sí, pero hay algo bastante importante. Este camino va a tener sus variaciones dependiendo el ejercicio del albedrío que ustedes apliquen en su vida. Obviamente, voy a tomar como ejemplo a James. Eh, James, creo que tienes como 21 años, corrígeme, 19, Tengo 18. 18. Perfecto, gracias, James. Entonces, supongamos que el Señor preordenó a James para ser miembro de la Iglesia de Jesucristo, que a los 18 años se iba a bautizar y que iba a ser un gran misionero a los 19 años. Y iba a traer muchas almas, iba a bautizar personas, iba a predicar, iba a tocar muchas puertas. Pero sucede que James llega a los 19 años y dice, bueno, se bautizó a los 18, pero a los 19 dice, no voy a la misión, mejor me voy a estudiar o voy a trabajar. Entonces, ¿qué pasó acá con la preordenación del Señor? Bueno, el Señor sí lo preordenó para que naciera y conociera su iglesia, conociera la verdad del Evangelio, pero ya no lo puede obligar a ser un misionero, porque James tiene su propio albedrío también. O sea, no significa que sí o sí va a cumplir a llegar a un puesto. Ejemplo, otro ejemplo, su obispo o su presidente de rama. Exacto, pudo haber sido preordenado para ser presidente de rama o ser presidente o ser obispo, pero no significa que va a estar toda la vida como un presidente de rama o toda la vida como un obispo. Recuerden de que cada uno de nosotros necesita progresar o utilizar su albedrío para decir hasta aquí no más. Supongamos que su obispo ha sido preordenado para ser 70.
Pero su obispo cumple su tiempo como obispo, no se esfuerza, prefiere mantenerse en casa o en una especie de servicio pasivo y no sigue buscando instrucción, no sigue progresando. Ya no llegó a ser 70. O sea, él ejerció su albedrío. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí o queda claro este tema de la preordenación. Entonces, repito entonces, ¿no? El Señor nos da o nos ha dado un llamamiento, pero nosotros tenemos en sí todavía la potestad de decir sí o la potestad de decir no. Él no nos obliga. Bien, si no tienen preguntas, continuamos entonces. Vamos a pedirle a Damaris, porfa, Damaris, si puedes leer. Buenas noches, sí. Perfecto, Damaris, porfa, ayúdanos leyendo el verso 10. Vamos a retroceder un poquito. Ok. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como los que están en la tierra. Listo, muchas gracias. Dispensación, otra palabra muy interesante. ¿Qué es una dispensación? Es un periodo de tiempo en el cual el Señor tiene en la tierra por lo menos a un siervo autorizado que posee el santo sacerdocio. Por ejemplo, cuando empezamos con la historia de la Biblia, ustedes pueden ver a profetas como Adán, Enoc, Noé, Abraham, ¿verdad? Moisés, el mismo Jesucristo. Y Jesucristo, recuerden que él llamó 12 hombres y a estos 12 hombres les dio la autoridad del sacerdocio para que continuaran con la iglesia cuando él ya no estuviera, ¿verdad? Pero sucede que nosotros sabemos que los apóstoles de Cristo fueron perseguidos, fueron encarcelados y fueron asesinados, al igual que Cristo. Entonces hubo un tiempo muy, muy grande del año 60, 70, ponerlo a lo mucho 80, ¿no? De la era cristiana, en donde ya no había ni un apóstol y ¿quién tenía ese sacerdocio? No había dispensación. Entonces, si recordamos las primeras enseñanzas que los misioneros nos dieron, ese periodo donde no había una persona con la autoridad del Señor en la tierra se le conocía como apostasía. Otro término bastante interesante, apostasía. Y sabemos que el Señor llamó a José Smith en 1820 y en 1829 le dio el sacerdocio y en 1830 se organiza la iglesia. Entonces, desde el año 70 de la era cristiana hasta 1830 hubo esa gran apostasía donde no había una persona que tuviera el sacerdocio del Señor. Y aquí Pablo nos está diciendo de que más adelante iba a haber una dispensación que iba a ser que en ella se iba a dar el cumplimiento de los tiempos y que se iban a revelar cosas que estaban en el cielo y cosas que estaban en la tierra y muchas cosas más. Entonces, ¿cuál es esa dispensación? La que tenemos ahorita. Porque desde José para acá, ininterrumpidamente se ha dado el sacerdocio a todos los varones mayores de 11 años. Los menores de edad, es decir, de 11 a 17, obtienen el sacerdocio arónico y los varones de 18 en adelante obtienen el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, este sacerdocio ya no va a desaparecer de la tierra. Entonces, ¿qué decimos? Que esta es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y a través de José Smith se enseñaron muchas cosas que otras iglesias no te enseñaban. La mayoría de iglesias te enseñaban cielo, infierno, bautismo, cielo, infierno, bautismo, fe, arrepentimiento. Pero a través de José Smith se establecieron muchas otras ordenanzas, como obviamente el bautismo por inmersión, explicando cómo es el verdadero bautismo, el sacerdocio, ¿ya? El sacerdocio, que no es lo mismo que ser sacerdote. Sacerdote es una persona que estudia y se prepara para ser sacerdote. Y sacerdocio es el poder que Dios da al hombre para actuar en su nombre. ¿Ya? Entonces, seguimos. Entonces, se estableció por medio de él el templo, la creación de un templo.
ya no solamente las capillas de reuniones, sino los templos, donde se fueron estableciendo otras ordenanzas que algunos de ustedes conocen y algunos de ustedes no conocen. Por ejemplo, una de las primeras ordenanzas que hacemos ahí es el bautismo por representantes o el bautismo por nuestros antepasados. También le conocemos como el bautismo por los muertos. Cualquiera de las tres palabras aplican. Ya. Y eso es novedoso para cualquier otra persona o iglesia que no, otra persona que no sea de nuestra iglesia, obviamente. Y nosotros hemos estado aprendiendo todavía sobre este tema a través de instituto, a través de las enseñanzas en la iglesia sobre el bautismo por nuestros antepasados y la historia familiar. Entonces, si quieren saber más, por favor, asistan a sus reuniones de historia familiar y pregunten a la persona que les está ayudando que les cuente un poquito más sobre el tema para aquellos que se les hace nuevo este tema que estoy mencionando. Si abarco todo, nos coge las 12 de la noche. Bien, entonces en esta dispensación se están revelando muchas cosas que no se enseñaban en otras iglesias o en la antigüedad. Entonces, pilas cuando escuchen que esta es la del cumplimiento de los tiempos, significa que de esta no hay otra. Ya Cristo viene, por eso somos de los últimos días, la última dispensación. Y el sacerdocio no se va a perder, los profetas no se van a perder, ni los apóstoles, y su iglesia no va a caer y se mantendrá hasta la venida de Cristo. Pónganse a ver, desde 1820 José Smith sufrió mucha persecución. De 1830 para acá, hasta el 44, 80, 90, la iglesia sumamente perseguida, botada de muchos lugares. Y estamos 2026 y la iglesia está más fuerte. No tenemos muchos miembros como otras religiones, pero está mucho más fuerte y no ha caído. A diferencia de otras iglesias y sectas que se crean y caen. Y esta se mantiene aún, a pesar de la persecución, la crítica y muchas otras cosas. Entonces piénsenlo bien, ¿por qué no cae? ¿Ya? Listo, continuemos entonces. ¿Alguna pregunta de alguien? Ok. Vamos a pedirle a James, porfa. Vamos a utilizar a James otra vez, que nos pueda leer versículos del 12 al 14. Ya está bien. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primero esperábamos en Cristo. En él esperasteis también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en él también habiendo creído, fuisteis sellados con el Santo Espíritu de la promesa, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Perfecto. Muchas gracias, James. Entonces, aquí nos habla de el espíritu de la promesa. Ya, entonces, ¿quiénes obtienen este espíritu de la promesa? Pues aquellos que se esfuerzan por guardar los mandamientos del Señor. Como nos leyó James, es como una especie de sello que te está apartando de este mundo, porque le dice al mundo, ¿sabes qué? Esta persona es diferente a todo lo que tú quieres y está esperando a Cristo porque él va a venir y lo va a llevar. O sea, como que nos está sellando. Es la importancia de que nosotros podamos mantener ese espíritu con nosotros. Ya. ¿Y cómo lo mantenemos? A través de nuestra diligencia, nuestra obediencia a los mandamientos del Señor. Es la única manera que podamos mantener ese sello o esa promesa con nosotros. Interesante cómo Pablo dice que es como una especie de garantía. O sea, tú guardas los mandamientos, tienes el espíritu, es una garantía que tú vas a tener un progreso mucho mayor o vas a recibir una herencia mucho más grande que a otras aquellas personas que no obtengan este espíritu de la promesa, que no sean sellados, que no guarden el evangelio. ¿Ya? Y no van a tener ese sello. Entonces, chicos, a preocuparnos por guardar ese sello. ¿Ya? Listo. Vamos a continuar. Bien, Marixa, hermana Marixa Moreno, está por ahí, sí puede leer. Claro que sí. Chéverísimo, muchas gracias. Porfa, ayúdenos con el verso 20-21. Ok. Dice, el cual ejerció en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío,
y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Perfecto, muchas gracias, Marix. Entonces, acá nos está hablando, a ver, muy bien, perfecto, gracias, Marix. Entonces, acá el señor, perdón, Pablo nos está hablando eh, de que Cristo fue resucitado, obviamente fue apartado de los muertos y, pre- y pues esto lo hizo obviamente por su poder y por la voluntad del Padre. Listo. Ok, muchas gracias. Bien, si tienen preguntas, me las formulan, ¿ah? Porque yo hablo y me voy como carreta vieja. Perfecto. Listo. Entonces, si se dan cuenta, me salté algunos capítulos. Por eso es preciso que ustedes lean en casa los capítulos que yo les mando y los pueden pintar si les gusta o si tienen una pregunta que hacer en clase. Ustedes vienen con la pregunta a la clase porque no puedo analizar verso a verso, ¿ya? Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora Pablo, acá a los Efesos le está comentando eh, de que si Cristo fue resucitado y pasó a ser la piedra angular de la iglesia, entonces una piedra angular necesita otros pilares que la sostengan. Entonces, ¿qué más hizo Cristo por establecer su iglesia? Vamos a pedirle a Jensi, porfa. Si está por ahí, Jensi. Sí, aquí estoy. Sí, discúlpame si pronuncio mal. ¿Jensi o Gensi? Kensing. Gensi, muy bien, perdón, Gensi. Listo, Gensi, Problema, ayúdame gracias. con el verso 11 y 12. Ok. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muchísimas gracias, Gensi. Gracias, gracias. A ver, yo sé que cuando conversamos con personas de otras iglesias te van a decir, es que Cristo no dejó ninguna iglesia. ¿Cómo que no? ¿Para qué fue que vino Cristo? Yo sé, va a morir por todos nosotros, sí, pero obviamente también vino a aclarar su palabra o a sus enseñanzas que habían sido dadas desde los profetas de la antigüedad para acá. Cuando Cristo llegó, habían muchas otras iglesias y enseñaban de distinta manera, había mucha política, había mucho mandamiento de hombre y él vino a corregir todas esas situaciones. Y cuando él llegó, una de las iglesias más grandes que había en su tiempo era la de los judíos. ¿Ya? Entonces, y luego habían otras facciones, saduceos, amorreos, y otras más que se me van escapando. ¿Eh? Entonces él vino y estableció su iglesia, ¿no? Porque él era la piedra principal y llama a estos 12 hombres, a estos 12 seguidores que de discípulos pasaron a ser apóstoles, ¿ya? Y les dio el sacerdocio. Y leemos acá, ahí está el orden, como dice Pablo. Él mismo, Jesús, llamó apóstoles y profetas, evangelistas y a otros pastores y maestros. Pues bueno, ¿y evangelistas qué es? Evangelistas son aquellos que predican el evangelio. No hablamos de la iglesia evangélica. Son dos cosas diferentes. Podemos decir que nosotros los que estamos aquí también podemos ser evangelistas porque enseñamos el evangelio de Cristo. Entonces, José Smith dijo que un evangelista es un patriarca. Y él dijo que donde quiera que la iglesia de Cristo se hallara establecida, ahí también debería haber un patriarca para el beneficio de la posteridad de los santos. Entonces, para algunos de los que estamos acá presentes, la palabra patriarca puede ser pues como novedosa, como nueva. eh, pero en sí, patriarca es un hermano poseedor del sacerdocio que es apartado y se le da la autoridad para poder bendecirnos. Entonces,
este es un evangelista, un patriarca. ¿Y ustedes pueden recibir la bendición de este patriarca o este evangelista? Sí, sí. Entonces, para aquellos que quisieran conocer más sobre este tema de la bendición que te da un patriarca, pueden hacerlo con su líder local, su obispo, su presidente de rama, y pregúntenle, díganle, oiga, ¿cómo yo puedo obtener mi bendición patriarcal? Bien. Pastores y maestros. Bueno, pastores vienen a ser aquellos que cuidan el rebaño, que pastorean el rebaño. Los presidentes de rama y los obispos. Entonces, su obispo, su presidente de rama es un pastor. Usted es esta oveja que pertenece obviamente al rebaño del Señor. ¿Y para qué todas estas cosas? El 12 lo dice, para que nos podamos perfeccionar. Hay una sucesión, hay un orden que el Señor establece para que su iglesia sea perfecta. Ya. Entonces, no solamente vamos a creer en Jesús y ya se acabó. No, hay un orden. Las cosas de Cristo son ordenadas. No es como nos parezca a nosotros, sino como Él dejó establecido. ¿Ya? Profetas, apóstoles, patriarcas, obispos, presidentes de rama y maestros. En este caso yo ahorita estoy ejerciendo la de maestro, porque les estoy enseñando. Y todo esto, chicos, es para que podamos continuar en la senda del bien. Instituto es una clase de religión que nos permite recordar muchos de los convenios que hacemos al bautizarnos, al tomar la Santa Cena y los mandamientos que debemos obedecer. Entonces, hasta aquí ustedes están eh, trabajando por ser santos, como habíamos dicho al principio. Muy bien. Preguntas, chicos, sobre la organización de la iglesia. ¿Tienen preguntas sobre este patriarca, sobre esa bendición que estoy diciendo? Alcen la mano, pregunten. O abren el micrófono de una vez. Listo, entonces nadie tiene preguntas. Perfecto, quedó clarísimo. Entonces sabemos que Yo evangelista, sí, a ver, es que se me desconectó porque el internet estaba medio raro. ¿Cuáles son las bendiciones patriarcales? No, así dijo, sí. bendiciones patriarcales, exactamente. Bien, gracias por la pregunta. Entonces, como les estaba diciendo hace un momento, eh, el profeta José me dijo que donde hubiera su iglesia establecida, la iglesia de Jesucristo, obviamente, debía haber un patriarca para el beneficio de nosotros. Entonces, este patriarca es un hermano apartado y él ha sido apartado para bendecirnos a nosotros. Entonces, cada uno de nosotros pertenece a la casa de Israel, a una de las tribus de la casa de Israel. Y si ustedes revisan el Antiguo Testamento, el patriarca Isaac, Jacob, bendijo a cada uno de sus hijos, le dio una bendición. Y nosotros descendemos de ahí. Entonces, este patriarca recibe bajo inspiración y profecía la bendición para cada uno de nosotros. Es diferente, es personal e intransferible. Este patriarca en esta bendición va a decir a qué rama de la casa de Israel perteneces y te deja una bendición solo para ti. Una bendición que no vas a andar publicando en redes sociales, que no le vas a contar a tu vecino, que no le vas a contar a tu hijo, que no le vas a contar a tu mamá ni a tu papá. Solo para ti. Y ustedes van a recibir una copia escrita de esta bendición para que la revisen, la analicen, la lean y intenten interpretar qué es lo que el Señor quiere de ti a través de la bendición que te dio el patriarca. Muchas de esas bendiciones se cumplen en este tiempo y otras después de esta vida. Así que a los que hayan recibido ya esta bendición, no se desesperen, no digan, uy, no, ese patriarca se equivocó, no pegó en ni una, porque puede ser de que estas bendiciones son para la vida después de esta tierra, para el futuro o para la vida después de esta tierra. Así que con despacio. Animo
a cada uno de los que están aquí presentes que no han recibido esa bendición a acercarse con su obispo, su presidente de rama, y díganle, presidente, obispo, yo quisiera recibir mi bendición patriarcal. ¿Qué hago? Porque es una bendición, como vuelvo a decir, personal. Exacto, hermana Yolexi. Aquí en el chat ella nos menciona que acompañó a su mamá a recibir esta bendición. Entonces, hermana Yolexi tuvo la oportunidad de conocer al patriarca. Y cuénteme, hermana Yolexi, ¿su mamá le contó a usted la bendición patriarcal? ¿Le contó lo que le Y dijeron? yo la leo. ¿Cómo? No es mentira. Esta imagen me la quitó y me dijo, no, esto tú no lo puedes leer, golosito, que esto es prohibido, bla, 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 bla. Digo, ay, mami, déjame leer, me maté de la curiosidad, pero no me dejó leer y dijo que se le iba a leer mi papá porque usted sabe que ella no ve. Entonces digo, pero yo soy tu hija, te la puedo leer. Y no, porque yo quería leerla por esa piruquía, pero no me dejó leerla. Y sí es bonito, yo cuando estuve allá lo conocí ¿cómo se podría llamar, señor? Patriarca, Al patriarca. patriarca. Y sí, la verdad se siente, yo me sentí como una paz enorme que no, o sea, me sentía como igual en la iglesia. Y sí, sí, es muy bonito. No recuerdo si era en Piensa Mogollón porque yo soy bien olvidadiza, pero por allá fui, por allá Ah, andaba. Que no excelente. conocía, pero sí, es bonito, es bonito. Gracias, gracias por compartir. ¿Quién más ha recibido una bendición patriarcal que quisiera compartir sus sentimientos? No lo que está en la bendición, solo sus sentimientos. Nubia, porfa. Olis, ya mira, no voy a compartir mi sentimiento, pero... Ah, espera, déjame bajar la mano, no sé cómo bajarla, ya. En cuanto tú decías sobre el compartir nuestra bendición patriarcal, yo recuerdo que cuando, bueno, yo iba a recibir mi bendición patriarcal a los 14, pero no la recibí por X motivo. Bueno, a la final la recibí antes de irme a la misión. Entonces, em, pude entenderlo al transcurso de mi misión, las bendiciones que el Señor tenía para mí o las que se podía visualizar o yo entender mejor en ese momento. Por ejemplo, yo ya la había leído 100 veces antes de irme a la misión, que fue poquito, o sea, fue muy poquito el tiempo que la recibí antes de irme, fue como unos días, literalmente. Pero yo la había leído como 100 veces porque yo tenía mucha curiosidad y quería leerla como unas 3 veces al día. Entonces, cuando me pasaba algo en la misión, era súper extraño, porque según yo ya lo había leído esto, pero era como que nunca lo había leído había como añadido algo más en mi bendición, Ujú. como tal cosa por tal cosa, si eres obediente por tal cosa. O sea, es como Son promesas bajo obediencia. no podemos negar realmente las bendiciones que el Señor tiene preparado para nosotros. Al punto cuando quería alzar la mano también era que yo pregunté en mi misión sobre la bendición patriarcal y me dijeron de que podemos compartir nuestra bendición patriarcal con aquella persona que tenemos confianza. A mí me dijeron cuando estuve acá es que debía compartirla si deseaba con mi esposo, ¿cierto? Pero pregunté al patriarca ya en la misión y a muchas personas, autoridades, pregunté sobre aquello y me dijeron, no, hermano, se puede compartirlo siempre y cuando se sienta mucha confianza de aquella persona, que sea miembro y eso, y esa persona no va a poder divulgar su bendición paterna. Entonces, hace poquito tuve la dicha de leer una bendición patriarcal de una hermana Cambia la Costa y fue súper extraño porque yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Y la hermana me siento mucha confianza en usted, hemos podido hablar y el tiempo que la conozco, entonces me da mucha confianza. Entonces, pude reafirmar eso de que me habían dicho en la misión. Esta hermanita literalmente siento que es en la consagración en persona, porque acá todo el mundo sabe quién es la hermanita y todo eso, ¿no? Y me sorprendió mucho que ella compartiera su bendición patriarcal conmigo. Y ella me mostró y toda la cuestión. Es más, su esposo trabaja en el templo. Entonces ya no tengo la duda de eso que puedo compartir con las personas. Bueno, con alguien que realmente yo diga, esta persona va a guardarme esta bendición que el Señor tiene preparada para mí y está cumpliendo ahora. Entonces, eso. Chévere, novia, muchas gracias.
Bien, acá parece que lo que Nubia dijo se contrapone totalmente a lo que yo había dicho. Pero es bastante Perdón, interesante. pero es que eso lo pregunté y es lo que yo sigo creyendo porque lo he preguntado en muchas ocasiones y hasta ahora me lo han reafirmado. Ah, Sí, ya. ya. Bueno, muchas gracias. Entonces, bien, yo no había escuchado esto, bastante interesante. Si ustedes tienen alguna duda, pregunten a un líder o al mismo patriarca, ¿ok? Eh, bueno, es muy interesante lo que tú acabas de contar. Quizás sea una revelación nueva que se me va escapando. Ya me vas a poner una tarea de investigar esta situación. Bien, entonces, bienvenida hermana Melanie Pillay. Bienvenida a la clase de instituto. Muchas gracias, hermano, un gusto. Chévere, ya le voy a pedir que nos ayude leyendo. Bien, entonces quiero animar otra vez a aquellos que no han recibido esta bendición, que se preocupen por sí recibirla. No es un requisito para algo, no es un requisito para ser miembro de la iglesia, no es un requisito para irse a la misión, no es un requisito para casarse en el templo, no. Pero sí debe ser un requisito personal espiritual del saber exactamente qué es lo que el Señor quiere de mí. Si Él me predeterminó para estar acá y conocer su iglesia, debe haber un mensaje para mí. Entonces yo animo a que lo hagan. Hay una bendición para Pedro, una bendición para Caroline, una bendición para James, una bendición para Scarlett, una bendición para Melanie. Hay una bendición para cada uno de ustedes, es personal. Los animo a que la puedan buscar. Bien, gracias por compartir sus sentimientos, hermana Yulexi Pluas y novia. Refuerzan lo que uno siente y lo que uno vive. Ellas dijeron que al recibir esta bendición, eh, al principio, bueno, en caso de novia, al recibir la bendición, al principio no entendía muchas cosas, luego fue descifrando y entendiendo lo que ésta quería decirle. En el caso de la hermana Yulexi Pluas nos contó de que ella no la recibió, pero acompañó a alguien a recibir una bendición, a su mamá. Y el aura que sentía, o el espíritu, mejor dicho, la palabra, el espíritu que sintió del patriarca fue interesante, fue muy bonito, fue diferente a lo que ella había experimentado. Entonces, chicos, no desaprovechemos este evangelio restaurado que tenemos. Busquemos esa bendición para, para saber lo que el Señor quiere que haga. Perfecto. Entonces, continuamos. Vamos a pedirle a la hermana Melanie que nos pueda leer los versos 26 y 27. Listo, dice 26. Airaos, pero no pequéis, no pongas el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Listo, hasta aquí. Gracias. Eh, a ver, a ver. Abramos los ojos. El apóstol Pablo nos está diciendo airaos. ¿Qué es eso de airaos? Bien, bueno, si te vas a poner bravo, ponte bravo, pero no pequéis, dice ahí. Ponte bravo, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ok, hay un versículo en la iglesia que dice que nosotros creemos en la Biblia hasta donde esté traducida correctamente. Aquí podemos ver de que no hay una traducción correcta. Entonces, el profeta José Smith, bajo inspiración, recibió el mandato de traducir la Biblia y rescatarnos aquellas cosas que se habían perdido con las traducciones de idioma, a otro idioma y a otro idioma. Entonces, en lo que José tradujo, si ustedes pueden ver aquí en pantalla, dice, ¿podéis airaos y no pecar? ¿Se dan cuenta? Es diferente a lo que Pablo nos está diciendo acá. No estoy diciendo que Pablo nos está mandando a que nos dé coraje. No, está mal traducido. Lo que Pablo dijo fue, ¿podéis airaos y no pecar? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Acá hay una evidencia de que la Biblia no ha sido traducida correctamente. Porque si nos da coraje, vamos hablando en nuestras palabras criollas y actuales, si nos da coraje, ¿ustedes creen, chicos, que no se le va a salir una palabra, una frase, algo que va a herir a alguien? ¿Ustedes creen que podemos pensar y hablar correctamente llenos de coraje?
Por supuesto que no. Yo sé que algunos de ustedes han tenido una experiencia que por hablar con el coraje en la cabeza, se les salió algo que no debieron decir y ofendieron a alguien, a un amigo, a un familiar, a un miembro de la iglesia, a su compañero de estudio, a su compañero de trabajo. Entonces, atentos con ese verso. Vamos a pedirle a María Elena. María Elena, ¿estás por ahí? Hola, Maru. Sí, Hola. aquí estoy, pero por favor me repites lo que me acabaste de preguntar, por favor. Sí, te iba a pedir que me leyeras unos versos. Porfa, léenos el Ahorita verso leo. 31 y 32. Perfecto. Quítense de vosotros toda amargura y enojo, ira, y gritos, y maledicencia y toda malicia. Más bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonaos los unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Excelente, muchísimas gracias. Bien, acá pueden ver ustedes que ese verso lo tengo pintado azulito. Cuando yo pinto algo de azulito es porque me encanta ese verso. Eh, el 31 que nos leyó Marilena, clarísimo. Quítese todo enojo, toda ira, toda maledicencia. ¿Qué es eso? Maldecir. Hoy por hoy es típico maldecir, es fácil hacerlo. Y toda malicia, toda oportunidad en la que ustedes puedan sacar un provecho personal, puedan perjudicar a alguien, puedan entrar en corrupción, quítese en toda esa situación. Entonces vemos que los versos que nos leyó nuestra hermana Melanie, eh, ya le vemos que ya tiene ¿cómo les explico? Ya entra en armonía con lo que nos está leyendo Marilena, porque leímos airaos y abajo dice quítese la ira. O sea, ¿qué es lo que quieres, Pablo? No es culpa de Pablo, está mal traducido. Ya. 32, hermosísimo. Perdónense los unos a otros. Perdónense los unos a otros. Hoy pensamos y creemos que pedir perdón es reconocer que la otra persona tenía toda la razón. Y eso nos da coraje, porque yo no me voy a humillar, es lo que decimos. Pero el Evangelio de Cristo nos enseña que así nosotros no hayamos sido el causante, porque en un problema, en un coraje, yo siempre voy a pensar que la otra persona fue la que empezó el problema. Y esa otra persona va a pensar que fui yo el que empezó el problema. Entonces, el Señor nos dice que así no hayamos sido nosotros los que iniciamos el problema, debemos de pedir las disculpas necesarias o el perdón necesario a fin de que mantengamos el espíritu de la promesa que hablamos al principio de la clase. Porque el espíritu se va cuando hay estas iras, cuando están los enojos y los odios y esas situaciones. Así que perdonaos los unos a los otros. Ahora, si alguien se humilla y va y te pide perdón y tú no lo aceptas el perdón, ¿cómo crees que Dios te va a perdonar? Si Él dijo, a todos, a todos ustedes he dado el mandamiento de perdonar los unos a los otros, pero a mí, dice Dios, soy el único que decido a quién perdonar o no. Ese privilegio no lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos el privilegio de perdonar. Y aquellos que perdonen serán perdonados. Si tú no perdonas, no vas a ser perdonado. Grábeselo, chicos, en su cabeza. No van a recibir ese perdón. Y les pregunto a ustedes, ¿les gustaría recibir el perdón? Yo sé que todos me van a decir que sí, que de una u otra manera sabemos que somos imperfectos. Sabemos que nos vamos a equivocar y vamos a fallar en algún mandamiento. Y vamos a querer que Dios nos perdone. Y Dios te va a decir, pero tú no perdonaste pues a Víctor el otro día que te fue a pedir disculpas a tu casa, ¿te acuerdas? Yo no te perdono tampoco. Entonces, es clarísimo. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre estos versos, sobre el coraje, sobre el perdón? Pregunten, chicos. El prójimo no se deja. El prójimo no se deja.
Muy buena, muy buena. Ya sabes, Nubia, tienes que buscarlo, así tú no hayas empezado y pides las disculpas. ¿Sabe que justamente en la universidad, o sea, es súper loco eso, ¿no? Creo que en cualquier tipo de iglesia, o creo que todas las personas tienen básicamente esa enseñanza de perdonar y tener eh, la iniciativa de disculparte tú y cosas así, ¿no? Creo que todas Ujú. las personas tenemos esa base, pero creo que nos cuesta mucho hacerlo cuando, no sé, es un poco complicado esta No. situación de perdonar o buscar. ¿Sabes lo que nos complica eso, Porque somos Nubia? seres humanos, ¿no? Somos seres humanos y sentimos todo ese tipo de cuestión. Yo sé que Jesucristo también, pero pues no vamos a comparar un Víctor con Jesucristo, pues. Entonces, No, tú tienes que perdonarme a mí para que Jesucristo te perdone a ti. Ese sí, es el por camino. eso, pero es difícil, pero al final va a tocar, es como que, bueno, ya toca, Claro. ¿no? Porque a nosotros Pero nos ahí es domina donde algo va. que se, a nosotros De nos boquita domina algo que podemos, es, ya, Ujú, continúa, Nubia. perdón, sigue. Ok, Sí, sí, rapidito. ya. De boquita podemos perdonar, pero ¿qué pasa si no lo hacemos realmente de corazón? Igual Jesucristo no te va a perdonar si no lo haces de corazón. Yo te digo, Ujú. Víctor, a ti te disculpo, pero realmente mis sentimientos no son esos. Sí, está mal, obviamente, como tú lo dices. Perdonamos de boca para afuera, está mal. Eso el Señor no te lo va a reconocer. Y lo que no nos deja a nosotros llegar al tema de pedir perdón o disculpas es el orgullo. Y se acabó. El orgullo es el que no nos deja pedir perdón o pedir disculpas o aceptar el perdón o aceptar las disculpas. Y ese es el orgullo el que siempre tenemos que estar combatiendo, al que las escrituras dice que no podemos tener orgullo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser. Entonces hay que despojarse del orgullo. Algo que aprendí en el lapso de este tiempo es que perdonar de corazón a la otra persona, aunque él o ella no se lo merezca, nosotros merecemos vivir en paz y saber que perdonamos. Eso fue algo que aprendí, que aunque la otra persona no se merezca mi perdón, aunque no lo pida, yo perdono. ¿Por qué voy a perdonar? Porque quiero estar en paz con Dios, ¿verdad? Y conmigo mismo. Porque si estoy con el orgullo de que me hiciste esto, me hiciste los otros, entonces uno se siente mal con uno mismo. No con la otra persona ni siquiera le interesa cómo te sientes. Pero yo sí necesito sentirme bien conmigo y con Dios. Perfecto, muchas gracias María Elena. No encuentro la reacción de corazoncito para reaccionar, pero te lo ganaste. Exacto, la paz mental, la paz personal no te la da nadie, tú mismo. Entonces, eh, muy interesante esto de perdonar a otra persona porque te sientes que estás tranquilo, que ya cerraste ese capítulo y ahí se quedó. No guardas ningún odio. No es que en cada esquina que lo ves a esa persona, puchi, que ojalá te atropellaran. Eso no es sano y pues no te trae esa paz que nos dice Marilena, esa paz mental, paz espiritual. Buenísimo, Marilena. Muchas gracias por tu intervención. Perfecto. ¿Alguien más quería comentar algo o pasamos? Yo quiero comentar algo. Listo, Gensi, A porfa. ver, me acordé ahorita de una enseñanza de Bernard que hablaba acerca del albedrío y más como enfocado en nuestros sentimientos. Él decía que nosotros como tenemos albedrío, somos agentes que actúan, no sobre los que se actúan, entonces nosotros decidimos cómo reaccionar ante diferentes situaciones de la vida, sea con enojo, felicidad, tristeza, desánimo. Y él mencionaba que era algo como, está mal decir, él me enojó, cuando claramente soy yo quien decido enojarse por ciertas cosas. Entonces ahí como siento que también aplica al perdonar a otros, porque soy yo quien decide a la final guardar rencor en mi corazón
por el mal uso del albedrío de otra persona. Si yo uso mi albedrío para enojarme y guardar ese rencor y no soy responsable de esto buscando excusas, diciendo que, es que él es así, ella es así, no me gusta que sea de esa manera, excusas, 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 estamos asumiendo que somos cosas sobre las cuales se actúan, que otros deciden cómo son nuestras relaciones o cómo son nuestros sentimientos. Perfecto, Jensi, clarísimo, buenísimo, gracias por el aporte. Buenísimo, ¿ah? Entonces, tenemos ese albedrío, chicos, y tenemos el mandamiento que nos manda a perdonar. Entonces, no pongamos estas excusas que son la traba, son aquella pieza del orgullo que aún nos falta por quitar de nuestras vidas. Perfecto, entonces, pues, recuerden lo que Cristo nos dijo. Para nosotros os es requerido perdonar, pero yo solamente soy el único que se guarda ese derecho de saber a quién perdono. Entonces, pidan perdón y perdonen. Listo, gracias por sus aportes, gracias por participar. Continuamos, vamos a otro tema, al verso, vamos a leer desde el 21 hasta el 33. Vamos a ver quién no ha leído por aquí. Caroline, porfa. Caroline nos va a ayudar a leer hasta el 27. Y Scarlett, ¿sí puedes leer, Scarlett? Sí, Perfecto. Ya, entonces Caroline va a leer hasta el 26 y Scarlett hasta el 33. a ver, del 21. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Excelente. A ver, Scarlett hasta el 33. Desde el 28. Sí, porfa. Ya. Así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, porque esto deja el hombre a su padre y a su madre, y si se llegara no, y a ver, y si allegara a su esposa, y los dos serán una sola carne, grandes en este misterio. Pero yo digo esto con respeto a Cristo y a la iglesia. Por tanto, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su marido. Perfecto. Muchísimas gracias, Scarlett. Muchísimas gracias, Caroline. Ahora vamos a entrar a este tema del matrimonio. Entonces, eh, acá podemos hablar de una especie de sumisión. Ya. Pero hay una cosa muy interesante. Nosotros creemos, o según nuestro tiempo, pensamos y consideramos que la palabra sumisión o ser sumiso, sumisa, eh, está súper que mal. Porque pues yo no voy a ser sumisa de nadie, o sea, nadie me va a gobernar, cosas como eso. Ya. Pero lo vemos como un término malo, un término que no está, no se debe usar, ¿ok? Pero acá Pablo, cuando dice la palabra someteos, dice claramente, él no está mandando a que la mujer prácticamente sea la esclava del hombre. Someteos los unos a los otros. Entonces, el hombre tampoco va a ser el esclavo de la mujer. Entonces, acá lo que se está enseñando
es que la mujer debe respetar y amar a su esposo. Y una parte importante que leyó eh, Caroline decía, y esposos amen a sus esposas. Entonces, al decir sumisión, lo que está diciendo es que tanto la una persona como la otra persona tienen que ser una ayuda el uno para el otro. En lo que el uno no puede, el otro ayudar. En lo que el otro no puede, el otro ayudar. Y así. Ese es el matrimonio. Donde dice el 22, las mujeres están sujetas a sus propios maridos. ¿Ya? Obviamente está enseñando que no puede cometer adulterio. Al igual el marido. El marido tiene que amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Ya? Entonces, ¿en algún momento han visto ustedes que Cristo se ande peleando con la iglesia? ¿Aunque la iglesia se ande peleando con Cristo? No. ¿No? Entonces, hay una armonía entre Cristo y su iglesia. Esa misma armonía tiene que estar en el matrimonio. Entonces, cuando ustedes vean estas enseñanzas, no están aquí poniendo a una persona por encima de la otra. No, es que tú eres mujer, entonces tú vas por debajo de todas las cosas, ¿no? Eh, no es así, sino que ambos están hombro a hombro en este matrimonio. Porque más adelante en lo que lo leyó Scarlett dice, por eso dejará el hombre a su madre y a su padre y se allegará a su esposa. Es decir, se va a vivir con su esposa y los dos pues serán una sola carne, un solo ser, una sola persona. En pensamiento y en hechos, obviamente, es lo que se busca, la armonía de la pareja. Hoy por hoy conocemos, en nuestra actualidad, existen muchos divorcios, muchas personas que no nos casamos. Yo creo que de los que estamos aquí en clase, déjame ver bien, la mayoría estamos solteros, la mayoría, ¿ya? La mayoría estamos solteros, pero y estando acá estamos aprendiendo de que no uno vale más que el otro, ni el otro vale más que el uno, ¿ya? Y acá, hermanas, mujeres. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y a veces en los matrimonios existe esta dificultad de que las hermanas desean de que el esposo se olvide del papito y la mamita. Y se le llama el hijito de papi, el hijito de la mami. Pero ustedes también son hijitas de mamita y también son hijitos de papito. Así que, modificando ese versículo, por esto también la mujer dejará a su padre y a su madre y se llegará a su esposo. Y los dos serán una sola carne. Entonces, chicos, esto no es un instructivo solo para un género. Ya. O sea, el apóstol Pablo no iba a escribir lo mismo otra vez más abajo, pero cambiando la palabra hombre por palabra mujer. O sea, tenemos nosotros la claridad del Evangelio que nos permite entender las escrituras mucho más allá de lo que están escritas a veces. Entonces, eh, si cuando tengan su esposo, no le van a estar acusando de ser el hijito de la mami, ustedes también son hijitas de papi o hijitos de mami. ¿Ya? Entonces, ¿tienen preguntas sobre esto que acabamos de leer? ¿Algo que quieran decir? Yo sé que no están casados, pero algo de acá tiene que haber llamado la atención. La mayoría, quiero decir, no está casado. Ya. ¿Algo que quieran acotar sobre el matrimonio? Ya estoy viendo un poco de divorciados aquí. Me voy a meter a estudiar entonces jurisprudencia. Bien, chicos y chicas. Entonces, am, ¿qué aprendimos sobre este tema de la sumisión? La sumisión, vuelta y repito, no es que la una persona está por debajo de la otra o puede ser pisoteada porque es inferior, porque es menor. No. La sumisión, pues te repito, es que nos apoyemos el uno al otro, nos amemos el uno al otro, la pareja.
Entonces, Pablo jamás va a decir de que uno vale menos que el otro, no es así. Y cuando le pide a la mujer que por favor respete a su esposo, y este esposo tiene que respetar a Cristo. Por ahí, podemos estar hablando del tema del sacerdocio, obviamente. Tenemos en casa un esposo poseedor de sacerdocio. Este esposo tiene que guardar los mandamientos para que tenga esos poderes y poder bendecir a su familia, a su esposa, a sus hijos, a su hogar. O chicas, cuando tengan su esposo poseedor de sacerdocio, no lo frenen con comentarios como otra vez a la iglesia y que vas a dormir en la iglesia y que no hay nadie más y que el obispo no puede llamar a nadie más. Chicas, si ustedes hacen eso, con el futuro lo que van a hacer es que su esposo se inactive. Esos no son comentarios que nos apoyan. Más vale tienen es que molestarlo. Hola Shirley, bienvenida, aunque no termina la clase. Me estaba diciendo que a mí cogí una muy buena no eso que es para mí cuando solo no estaba Hola Shirley. para rehabilitación y bien para y este también Bueno, creo que está en otra conversa, Shirley. Creo que ya, entonces, ¿en qué estaba? Ah, sí, tienen que apoyar a su sacerdocio, más vale preguntarle, ¿ya fuiste a hacer tus visitas de administración? ¿Cómo vas en tu presidencia de Quórum de Élderes? ¿Cómo vas en tu llamamiento de ser líder misional? ¿Cómo vas con tu llamamiento de ser consejero del obispo, del presidente Rama? Chicas, ustedes son la ayuda idónea. Tienen que hacer que su sacerdocio de su hogar esté en acción, porque si se enfría, se va a apartar del evangelio. Se aparta del evangelio, no puede traer esas bendiciones del sacerdocio a su hogar, las bendiciones de salud, las bendiciones de consuelo, las bendiciones de hogar, todo eso se van a perder. Entonces, eso es una enseñanza a futuro. Y pues varones que me están escuchando, cuando tengan esposas, amen a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Clarísimas las palabras de Pablo, no las puedo cambiar. Listo. Si no hay preguntas sobre el matrimonio, continuamos entonces. Hemos hablado de algunas cosas, ¿no? Sobre la ira, sobre el matrimonio, la sumisión, Nadie quiere obviamente. hablar sobre el matrimonio. ¿Quién? Nadie quiere hablar sobre el matrimonio. Sí, sí, por eso digo, Está muy acá, complicado. acá o nadie se va, todos van a quedarse colgados en la percha o se van a divorciar. No sé qué va a pasar. Bien, hemos hablado de esto, ¿no? De la ira, casamiento gratis el 14 de febrero, dice Pedro. Y está actualizado, Pedro. Ok. ¿Qué podemos nosotros hacer para poder enfrentar todas las situaciones, tentaciones que el enemigo nos pone en el camino? Porque siendo solteros estoy seguro que somos muy tentados y cuando sean casados van a ser el doble de tentados, chicos, chicas. Háganme caso lo que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo me va a ayudar el Señor para que yo no caiga en tentación? Bien, Él ha previsto una armadura para estar protegidos. Yo sé que algunos la han escuchado, otros no. ¿Dónde la venden esa armadura? Vamos a ver un pequeño video. Ya, si no se escucha el video, me avisan con tiempo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en Qué bien, no se carga el video.
Bien, chicos, disculpen, esto pues sucede cuando estamos en vivo, ¿no? Ahí creo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en deseos, deseos en el Señor. Bueno, parece que estamos teniendo problemas técnicos. Ok. Entonces el video ya mismo lo voy a descargar y lo voy a enviar al grupo para que lo puedan ver entonces. Ok. Entonces les invito a que ya mismo vean el video que les voy a pasar cortísimo de 1 minuto, 1 minuto 50, no llega ni a 2 minutos, en donde nos va a decir cuál es esa armadura que el Señor nos presta para poder resistir los embates del enemigo. Ok, entonces eso está pendiente para que lo vean ya mismo. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre las cosas que hemos tratado hoy?